Estamos de regreso, conversamos con Sebastián Edwards esta mañana, economista académico de la Universidad de California, UCLA. Sebastián, qué gusto, como siempre, poder conversar ¿Qué contigo. tal, Sebastián? Hola, buenos días, un gusto para mí, un honor estar aquí con ustedes. Oye, con la portada, con una fotografía de la época de Milton Friedman del Proyecto Chile, la historia de los Chicago Boys y el futuro del neoliberalismo. Ya, entre medio nos contará por qué del título en inglés que era la caída del neoliberalismo, ¿verdad? Le cambiamos al futuro del neoliberalismo, pero yo quisiera tomar un poquitito de las palabras del rector de la UDP, Carlos Peña, en la presentación del libro, que estuvo bien entretenida. Estuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, Carlos Peña, estuvo Cristian Larroulé también, destacando la importancia del libro. En la lógica de la descripción que haces ahí, Sebastián, de los orígenes, de los fundamentos básicos, técnicos, las vicisitudes, el impacto histórico de lo que tú llamas el Proyecto Chile, o el llamado Proyecto Chile, que se inició a fines de los 50, que tuvo su apogeo en los 70 y en parte de los 80 también, y que terminó configurando una parte bien relevante del Chile contemporáneo, y marcando una especie de cultura, de hito y de cambio cultural, al punto que bromeaba Mario Marcel, nadie se puede definir como neoliberal, pero yo le agregaría que al final todos los economistas son un poco neoliberales o un poco Chicago, ¿o no? Bueno, ese es justamente el punto que hace el libro. Ajá. El libro... Y que no hay que tener vergüenza en reconocerlo, digamos. Bueno, es que todo el mundo tiene vergüenza de reconocerlo. Entonces, una de las paradojas, porque este es un país lleno de paradojas, lo cual lo hace un país muy interesante, una de las paradojas es que no hay nadie que yo haya entrevistado, que entrevisté a cientos de personas para este libro, que reconociera que era neoliberal. Y lo que yo planteo en el libro es que el hito más importante de Chile del siglo XX, o yo diría incluso hasta el siglo XXI, es la adopción de el modelo. Ajá. Y ese modelo lo vamos a llamar neoliberal porque así lo llama todo el mundo y hacemos una definición de neoliberalismo. Y también digo que la idea general del neoliberalismo o la Universidad de Chicago sedujo a todos los economistas importantes de Chile, incluyendo a Mario Marcel. Entonces es esta paradoja que todos han sido seducidos, los economistas profesionales importantes, y nadie reconoce haber sido neoliberal. Y esto te abre todo tipo de caminos y de senderos, y de madrigueras también para meterse a ¿Y por qué conversar. es una mala palabra? ¿Porque la dictadura fue la que implementó con mayor potencia el modelo? ¿O porque hasta el día de hoy sigue siendo una mala palabra? No, Ya tuviste que la Concertación, cuando llegó al poder, también adoptó una serie y continuó con y profundizó también las concesiones, Obvio. las privatizaciones, etcétera. ¿Por qué Yo, pasó a ser una claro, mala yo, palabra? yo digo que el neoliberalismo en Chile se adopta un poco tímidamente con el comienzo de la dictadura. Se asienta el año 79 con las 7 modernizaciones de Pinochet. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, fue una cosa media ridícula, pero un discurso de las 7 modernizaciones, donde la leyenda dice que José Piñera le dijo, mire, Mao en China tiene 4 modernizaciones y usted, general Pinochet, es más importante que Mao, haga el 7. Eso yo no sé si será verdad. Y luego viene un neoliberalismo pragmático, que es Vichy, y la Concertación, yo asevero, tiene un modelo neoliberal, pero es un neoliberalismo inclusivo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se transformó en una mala palabra? Es porque la prensa internacional, a partir de los años 90, con Salinas de Gortari y Pinochet, empiezan a usar neoliberalismo como un sinónimo de capitalismo salvaje. Y se va asentando. Entonces yo revisé el New York Times, el Times de Londres, Le Monde en Francia, y tú ves que en los años 60 no aparece para nada el término neoliberalismo. Y a partir de los 90 se produce una explosión. Y hoy día son neoliberales, según cierta prensa, Biden, Clinton, Obama. Entonces ya perdió, es un insulto, pero al mismo tiempo perdió, ya no es un concepto afilado. Entonces yo lo tuve que redefinir en el libro, y Chile entonces es un país sin neoliberales, pero con un modelo que fue de mercados muy importante. ¿Qué es lo que definamos, para entender de lo que estamos hablando, a tu entender, el neoliberalismo? O en el concepto general. ¿Y qué lo diferencia, o si era simplemente una manera más sutil de decir lo mismo cuando en los 90 hablábamos de economía social de mercado? ¿Qué es lo que es el neoliberalismo? Claro, bueno, en economía social de mercado es como cuando lo visten de un ropaje
entre comillas, o supuestamente más aceptado. Pero neoliberalismo, desde un punto de vista histórico, es un movimiento que nace en los años 30, el 38 específicamente, en una reunión en París que se llama el Coloquio Lippmann, y el periodista más influyente en Estados Unidos el año 35, 36, escribe un libro que se llama La Buena Sociedad. Y lo que Lippmann plantea es que el capitalismo salvaje que existía hasta ese momento está creando mucha tensión social y pobreza, y eso está llevando al fascismo por un lado y al comunismo por el otro. Y hay que agregarle una dimensión social al capitalismo. Eso dice Lippmann. Y se juntan en París 31 hombres, no hay ni una mujer, y deciden vamos a hacer un nuevo movimiento en que vamos a agregarle esta cuestión social al liberalismo, al capitalismo. Y ese movimiento se corta porque el año siguiente empieza la guerra y no se vuelven a reunir. Pero da origen a los ordoliberales en Alemania, y el capitalismo, la economía social de mercado toma esa, pero que es... y después aparece el capitalismo un poco más salvaje, entre comillas, y el neoliberalismo en Chile. Entonces, ¿qué es lo que es para mí neoliberalismo? Es un sistema económico que usa mecanismos de mercado para solucionar casi todos los problemas de la sociedad, ¿ya? Y en las 7 modernizaciones se dice vamos a usarlo para salud, vamos a usarlo para educación, vamos a usarlo para pensiones, vamos a usarlo para cultura, los subsidios de demanda en vez de los subsidios de base para los artistas, vivienda. Vamos a usarlo para vivienda, vamos a usarlo... Entonces, el mecanismo de mercado soluciona, o se trata de usar para que solucione la mayor posible cantidad de problemas. ¿Y yo creo que es el legado de Chicago? Bueno, es que el libro te va abriendo distintas capas. Chicago no era homogéneo tampoco. Entonces yo argumento que Friedman, por ejemplo, Milton Friedman, es un neoliberal muy fuerte con otros profesores de Chicago, Gary Becker, George Stigler, pero hay otros más pragmáticos, ¿ya? Entonces hay un neoliberalismo más pragmático, otro más diferente. O sea, poniendo los nombres conocidos también para muchas personas que no, aparte de eso, pero está desde Ricardo French Davis hasta Cristian Larroulet, digamos. No, yo creo que Ricardo French Davis queda un poquito fuera. Él fue a la Universidad de Chicago. Bueno, pero hubo gente que fue Roberto Saller fue a la Universidad de Chicago. No vamos a acusar a Saller de ser del capitalismo salvaje. Saller fue a Chicago. Hay un grupo de nosotros que somos orgullosos graduados de Chicago, pero nunca nos invitaron a ser miembros de la tribu y tampoco quisimos ir. Yo me cuento entre eso. Yo soy amigo de los Chicago Boys y escribí este libro. Pero nunca fuiste parte del club. Nunca fui parte del club, nunca me convidaron. Y tampoco nunca quise yo ser miembro, ¿no? Ya, no te invitaron, tampoco postulaste. No, pero no reniego ni un segundo de mi entrenamiento, mis estudios, mi fascinación intelectual cuando estuve en la Universidad de Chicago. He sabido, los que entendemos un poco de historia, que no era el plan original, ni mucho menos, ¿no?, de Pinochet en su momento, implementar las políticas que uno podía desprender de las propuestas de los Chicago Boys. De hecho, costó convencerlo en muchos aspectos de qué es lo que había, porque al final era quien gobernaba con características dictatoriales, ceder una parte del Estado, finalmente era privatizarlo. Uno tiende a pensar que los que gobiernan de forma más autoritaria lo que hacen es, por el contrario, capturar más poder dentro del Estado, y no era esta la realidad, sino que por el contrario. ¿Qué era lo que planteaban los Chicago Boys que lograron permear y convencer finalmente a Pinochet de que se diera parte del Estado? Bueno, lo que dices tú tienes mucha razón y es muy interesante porque cuando viene el golpe, empieza la dictadura, los militares tienen una posición muy geopolítica, claro, y muy nacionalista. Tanto es así que en el año 75, la primera vez que viene Friedman, lo trae Rolf Ludes del grupo de los llamados pirañas del Banco Hipotecario. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos que la pregunta de ellos, de Rolf, ¿cómo hacemos que Pinochet y los generales se interesen con él? No había ganado el premio Nobel todavía Friedman, lo iba a ganar como unos meses después. Entonces dicen, vamos a convidar también a un economista brasilero, porque lo que les gustaba a los militares era el modelo brasilero, que era una especie de capitalismo de Estado manejado por militares. Y traen entonces también a Carlos Langoni, que es un graduado de Chicago, que habla con los militares y le dice, mire, lo que dice Friedman es lo que está pasando en Brasil, y Brasil en ese momento crecía al 7-8%, era el milagro brasilero. Entonces, ¿por qué cede al final Pinochet? Porque
se convence que la solución es terminar con la inflación. Porque cuando llega Friedman, la inflación está estancada en 400%. ¿Ya? Y Friedman le dice que hay que hacer un tratamiento de shock. Y el tratamiento de shock se implementa en abril, mayo del 75, Friedman vino en marzo, y la inflación cae de 400% a 30%. Entonces se queda pegado otra vez y ahí viene la crisis cambiaria. Y todo eso se cuenta en el libro, es mucho de crónica, sí, porque se nos ha olvidado lo que pasó. Entonces ahí hay por ejemplo, necesario dar ese contexto. Claro, una línea del tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Ah? Hoy día, Sebastián Edwards, todavía quedan opositores e insisten en llamarlo oposición al neoliberalismo, ¿verdad? ¿Qué entenderías tú con qué quieren terminar quienes siguen diciendo en parte de su discurso político que se oponen al neoliberalismo? Bueno, la mayoría no lo tiene muy claro. Hay como una especie de confusión muy grande. Ahora, yo creo que el neoliberalismo definido como usar el mecanismo de mercado para solucionar la mayoría de los problemas, eso ya terminó en Chile. Y tenemos 1 millón de ejemplos. Se va a aprobar en estos días, supongo yo, una reforma de pensiones que tiene algunos elementos, muchos elementos que no son los que estaban originalmente. Se aprobó la PGU en el gobierno de Villaragó. La PGU es una desviación muy importante. Se acaba de aprobar o está por aprobarse un rescate de Televisión Nacional. No hay nada menos neoliberal que eso. La gratuidad no es neoliberal. Entonces, estamos en este momento moviéndonos hacia un sistema que no sabemos qué es lo que es. Y creo que sería muy importante definir lo antes posible. Yo creo que Chile va a terminar en un sistema capitalista moderado, pero con una serie de áreas de funciones donde el Estado va a jugar un rol. Y ojalá que ese rol sea eficiente y sea limitado. Un Estado fuerte, que hace bien las cosas, que hoy día lo hace mal. Lo poco que hace, lo hace bien, es decir, limitado, poco. Y eficiente, lo hace bien. Ojalá que vaya para allá, Ojalá. pero no estoy tan seguro. Ahora, sí es interesante, por ejemplo, que el CTPP-11 se aprobó. ¿Ya? Y que la tontería esa de echarse para adentro, rechazar la apertura, se tiró por la borda. Es muy importante que el Banco Central siga siendo independiente, es decir, hay una serie de cosas que no son de neoliberalismo, pero sí de capitalismo moderno, que las hemos mantenido. Ahora, este tema de los permisos y la regulación es un desastre. Entonces, eso... Pero hemos ido agarrando conciencia de eso también, ¿o no? Bueno, yo creo que Nicolás Grau vio la luz, pero es una luz muy tenue, es tímido, ¿ya? Entonces, él quiere bajar en 30% el número de días en que se demora en aprobar su proyecto del cobre, y yo digo, no, hay que 30%, no, hay que reducir lo que se había planteado originalmente. Hoy día son 5.000 días. Y la meta que está en los reglamentos son 1.500. Si tú lo reduces de 5.000 en 30%, quedas todavía en el doble de lo que... Entonces yo lo que digo es derogar un montón, no reformar, derogar y reemplazarlas por leyes muy simples, pero muy modernas y muy eficientes. Ahora, explícame, yo sé, no es necesariamente toda la expertise, pero 1.500 días son más de 4 años para un permiso. ¿Cómo se logra entender que con la modernidad que hay en tantas otras áreas, donde hoy día todo es tan automático, todavía sigamos necesitando 4 años para poder autorizar un permiso? ¿Cómo es posible, como se lo veía el otro día en una presentación de José Ramón Valente, que la NASA se haya demorado 10 años desde que se creó hasta poner el hombre en la Luna, que nosotros nos demoremos 4 años para el permiso? Porque no es 4 años para que el proyecto esté funcionando. ¿Cómo es posible cuando uno hoy día le escribe a ChatGPT o no tengo idea, cualquier inteligencia artificial, y en 2 segundos te hace una imagen completa y te la creas de cero? No sé, ¿qué está pasando ahí que es tan análogo cuando el mundo pareciera que al mismo tiempo transita en la rapidez inmediata en otras áreas? Bueno, hay varias cosas. La primera es que hay un montón de funciones duplicadas. Hay que hacerlo a nivel nacional, hay que hacerlo a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel de la municipalidad. Entonces, cuando tú vas duplicando todo, vas poniendo una capa de impedimentos encima de otro. La segunda explicación es que hay unos cuellos de botellas muy serios, y ahí Mario Weissbluth acaba de hacer una columna sobre el Consejo de Monumentos Nacionales, que es un ejemplo que yo hace días que estoy dando, hace meses, que es el típico que hay que derogar.
Ese consejo dice que tiene que haber 2 arquitectos de un cierto departamento en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Una reforma diría que no son de esos departamentos, sino que serían de la escuela como un todo. No, lo que queremos hacer es que tenga 5 miembros profesionales, que tengan un análisis de costo-beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, derogar para reformar. Y lo que dices tú, Juan Manuel, sobre la cantidad de días, yo estoy promoviendo como meta un número, que es 275, 275. ¿Qué tiene de 275? ¿Qué es lo que anda diciendo Edward? Bueno, es un número que los 3 dígitos son números primos, para empezar. Eso lo hace lindo. Qué bonito. Sí, El 2 y el 7 y el 5 son números primos. Ya. Pero ¿por qué 275? Ese fue el número de días, permisos incluidos, que se demoró el gobierno de la Unidad Popular en hacer el edificio de la UNCTAD, hoy día edificio de GAM. En la GAM, claro. 275. Ese era el edificio más importante de América del Sur en ese momento. 275 días. Suponte tú que hoy día oye, eso se demoraría hoy día 10 años. En permisos, en construcción y todo lo demás. Entonces, lo pudimos hacer. Lo hicimos bien. Fue un orgullo para nuestro país. En la época del doctor Allende. No es que esto haya sido con un congreso que funcionaba. Entonces, pensemos que se pudo hacer, y no digamos 275, digamos 600 días. ¿Ya? No, pero 275 bonito porque además es menos de un año. Claro, es menos de un año, y es un edificio que hasta el día de hoy es un edificio emblemático, se hace toda una vida cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y lo diseñó uno de los mejores arquitectos, Juan Echenique, en ese momento, con sus colegas. Entonces, eso es... Y sobrevivió a un incendio. Y sobrevivió a un incendio. Oye, y el estallido, o sea, el estallido fue ahí, ¿no? Sí, pues ahí, al lado. Yo la última vez cuando casi me desmayé con las bombas lacrimógenas durante el estallido, cuando fui a sapear, fue ahí, justo alrededor del GAM. Entonces, yo digo, derogar, apurarse, y que Nico Grau, que vio la luz, que ahora se encandile. Que la vea de verdad. ¿Ya algo más? O sea, ya, dale, una más. O sea, ya, todo el rato. Estábamos hablando de neoliberalismo y una de las consignas más relevantes del estallido estuvo justamente enfocada ahí. ¿Cómo miras hoy día con perspectiva el estallido en corto, Sebastián? No. Para que Juan Manuel no me mire feo. Sí. Si no soy yo, después me miran feo a mí porque no pasamos. No, yo creo que todavía no lo entendemos cabalmente. En el lanzamiento del libro, que lo recomiendo que lo lean, que es un libro bastante entretenido, digo yo. No está escrito como... Me demoré como 40 años en aprender a escribir bien, para escribir entretenido. Carlos Peña dice que el tema de la desigualdad no tiene nada que ver con el estallido. Yo creo que sí tiene que ver con el estallido, pero es una multitud de cosas. Crisis, una crisis que dio la oportunidad de hacer algo bueno, y terminamos con la Convención 1, que fue un desastre. Entonces yo creo que una de las características de Chile, que el estallido es parte de eso de los últimos años, es una sucesión de oportunidades perdidas. ¿Ya? Hemos perdido una oportunidad tras otra. Ahora la reforma política, ustedes estaban hablando con la ministra del Interior, puede ser una oportunidad perdida. El Ministerio de Seguridad, si no lo hacen bien, puede ser una oportunidad perdida. Entonces, una sucesión de oportunidades perdidas es bien trágico. Entonces, podemos tener toda una generación. Llevamos 15 años perdiendo oportunidades. 10 años más ya sería una generación completa. El proyecto Chile, la historia de los Chicago Boys y el futuro del neoliberalismo, de Sebastián Edwards, de las ediciones Universidad Diego Portales. Ya lo pueden encontrar en cualquier librería, ¿no? En cualquier librería donde llevan buenos libros. Excelente. Muy bien, Sebastián Edwards. Gracias, Sebastián. Como siempre, un placer por conversar contigo. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias.